Ya estamos con Diego de la Cruz, analista económico y director de Foro Regulación Inteligente. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Encantado. Bueno, estamos viendo que en el Congreso se está debatiendo los presupuestos generales del 2022 y Pedro Sánchez, no me quiero quedar en la frivolidad, luego ampliaremos y profundizaremos en esto, pero Pedro Sánchez no ocupó ni tan siquiera su escaño. Ese es el nulo respeto que tiene, uno, hacia el Congreso y dos, hacia una ley tan importante como es la ley de presupuestos. Diego, ¿cómo valoras esto? Bueno, pues no es muy habitual, ¿no?, que un presidente del gobierno no comparezca a la Cámara para rendir cuentas de lo que en el fondo es la arquitectura económica de lo que plantea un gobierno para el año siguiente. Ahora, si de lo que se trata es de dar la cara por esos presupuestos, no me extraña que al presidente Sánchez se le caiga en el fondo, se le caigan los papeles, ¿no?, a la hora de rendir cuentas por lo que digo. Es una ley de presupuestos que, por ejemplo, carga un 70% de su subida fiscal sobre unas empresas que no pueden estar ya más machacadas, que parte de unas previsiones de crecimiento que han quedado ya destrozadas en este 2021, en el cual el gobierno lanzó las campanas al vuelo anticipando que la economía crecería casi un 10%, al final raro será si llegamos al 5%, o sea, es una desviación de más de 50.000 millones de euros, algo inaudito, y por lo tanto, lo dicho, no me extraña, ¿no?, si en el fondo hubiese un punto de vergüenza a la hora de llevar estas cuentas de la mano a las Cortes, pues es entendible, ¿no?, porque todo el edificio presupuestario de 2021 se ha venido abajo y el de 2022 pues seguirá el mismo camino. Lo malo es que todo esto pues lo pagamos, como es lógico, los de siempre, ¿no?, los españoles de a pie, las empresas, las familias, el sector privado, que ha sido el único que ha sufrido durante esta pandemia una subida de la presión fiscal, no sucedió en ningún otro país europeo, y parece que, aunque la emergencia sanitaria ha ido remitiendo, la circunstancia económica es cada vez peor y, bueno, si a eso le sumamos los problemas de inflación, unas cuentas irreales, el agujero de las pensiones, pues la verdad es que no deberíamos estar nada tranquilos de cara al debate de estos presupuestos. A mí lo que me sorprende, digo, y yo creo que para esto sinceramente no hace falta ni tan siquiera ser un analista económico, ni economista, vamos. Es decir, en un momento en el que existe un máximo histórico que es el precio de la luz, un máximo histórico que es el IPC, un máximo histórico que es el desempleo juvenil, una debilidad del PIB, es decir, unos indicadores que ponen de manifiesto que la economía no va por buen camino. Es decir, teniendo en cuenta todo esto, ¿cómo puede ser que formulen unos presupuestos que se basan en aumentar el gasto público, que se basan en el despilfarro? Insisto, yo creo que no hay que ser economista para entender que eso es algo ilógico, ¿no? Bueno, dentro de las tesis predominantes en las filas de la izquierda, la idea es que cuando la demanda privada está deprimida, es decir, cuando las empresas, cuando las familias están en una situación de dificultad, el gobierno debería inyectar más dinero en la economía y de esa forma animar un poco la producción, mantener, sostener, estabilizar la situación macro, ¿vale? Esa es la teoría que explica todas esas políticas de demanda. El problema es que cuando se enarbolan estos presupuestos ideológicos, cuando se escriben, ¿no?, las teorías y las fórmulas en las que descansa esa forma de entender la economía, el peso del Estado era la mitad que en la actualidad. Es decir, cuando Keynes, por ejemplo, plantea que esta es una posible solución para estabilizar la economía cuando llega una crisis, ¿no?, aumentar un poquito el déficit público, aumentar un poco el gasto público, de esa forma compaginar un poco y acompasar el ritmo de la economía, ya que el sector privado entra en una situación de dificultad. Cuando Keynes escribe todo esto, que es todo el edificio intelectual e ideológico de la izquierda en clave económica, y que, como vemos, cada vez que llega una crisis, e incluso cuando no hay una crisis, insisten en ello, cuando se funda esta teoría económica, el peso del Estado rondaba el 20-25% del PIB. Es decir, teníamos unas estructuras de gasto infinitamente más pequeñas, que piensen, por ejemplo, lo que supondría en términos de impuestos que nos cobrasen de la noche a la mañana la mitad de impuestos, ¿no? Pues que el IVA estuviese al 10%, que el IRPF retuviese la mitad de dinero de lo que hace, que las cotizaciones sociales, en vez de rondar el 40, fuesen el 20% del coste laboral bruto. Bien, ese era el estado de las cosas en aquel momento. Y en aquel momento, cuando el margen de endeudamiento además era mucho mayor porque la deuda pública era muy baja, pues es verdad que aquello, en clave de estabilización macroeconómica, podía o no podía funcionar. Ahora, muchos economistas han discutido que estos sean soluciones de medio y largo plazo. Es decir, siempre se ha dicho que esas políticas pueden sostener la demanda en el corto plazo, pero a costa de empeorar los fundamentales de largo plazo. Pero incluso dando por bueno que funcionasen a corto plazo, estaban pensadas y están diseñadas en un mundo que no tiene nada que ver con el actual. Hoy en día, los multiplicadores del gasto público, es decir, la actividad privada que genera el aumentar el gasto público, son negativos. Es decir,
que con un Estado tan grande, si tú sigues aumentando el gasto público, lo único que haces es retraer la inversión, la actividad, el consumo y toda la parte privada de la economía. Entonces ya no solo es que no le estás dando un empujón a la economía en un momento de dificultad, que es lo que presuponían, ¿no?, los teóricos de la izquierda en clave económica cuando enarbolaron estas ideas, sino que la ciencia empírica demuestra que en la actualidad, cuando tú le pisas el acelerador al gasto público, al déficit público, lo que estás haciendo es detraer recursos de la economía privada. Estamos, claro, viendo que la panacea para el gobierno son los fondos europeos que no están llegando ni en tiempo, ni en cantidad, ni en forma, ni en nada, ¿no? Y además también son múltiples los expertos económicos que ponen de manifiesto el riesgo bueno, que se está viendo de sufrir tapering, es decir, que los bancos centrales pues dejan de comprar la deuda a los países, en este caso España, con lo cual sería algo verdaderamente catastrófico, ¿no? Y podría, bueno, pues profundizar la crisis económica la cual ya estamos padeciendo. Mira, para que nuestros espectadores entiendan de forma muy sencilla lo distorsionado que está ahora mismo el mercado de la deuda pública, ten en cuenta solo una cosa. ¿Cuánto nos costaba devolver los intereses de la deuda en 2019, cuando teníamos 95 puntos sobre PIB de deuda? Nos costaba, redondeo las cifras, 35.000 millones. ¿Y cuánto nos va a costar en 2022 financiar no 95, sino 125 puntos de deuda pública? Es decir, 30 puntos más de deuda pública. Pues esa emisión adicional, que en el fondo lo que son 300.000 millones de euros de inyección por el desfase acumulado ya en uno y otro año, ¿no? El año pasado más de 120.000 millones, este año vamos por el camino de otros 80.000 millones, más todo el descuadre anterior del año 2019. Bien, todo ese aumento de la deuda pública, ¿cuánto nos va a costar financiarlo? Pues no 35.000 millones, como nos costaba en 2019, sino 30.000 millones. Es decir, nos cuesta 5.000 millones menos financiar 125 puntos de deuda sobre el PIB que 95 puntos de deuda sobre el PIB. Esto es evidentemente una distorsión de máximo calibre. Se explica porque los bancos centrales, en nuestro caso el Banco Central Europeo y su programa de compras, está comprando y monetizando en la práctica las emisiones de deuda pública y, como es lógico, esta es una distorsión que juega a favor del gobierno y en contra de los tenedores de deuda y de, por lo tanto, familias, ahorradores, inversores. Y para finalizar, Diego, reforma laboral. Estamos viendo un show político que sí que se reforma, que sí que se deroga, que si no es derogar, pero es que es reformar un poquito, pero si no es reformar un poquito, es decir, cuestiones semánticas que lo que hacen al final es desvirtuar, digamos, una ley laboral que es muy importante, que al final no se puede derogar por mucho que digan, porque no podemos quedarnos sin ningún tipo de ley laboral. ¿Cómo ves este show en general? Que al final, insisto, no se está tratando, bueno, pues con la rigurosidad que requiere una ley laboral que es importante, ¿no? España tiene un problema muy grande de rigidez laboral. Sí, tiene más de 5.000 normas laborales ahora mismo en vigor y arrastra una pesada losa que viene de los años de la República, se exacerbó en los años del franquismo y se continuó en democracia, bajo la cual el poder salarial, la evolución de las condiciones de trabajo y, en definitiva, todo lo relativo a la negociación laboral se tenía que desarrollar de forma centralizada, es decir, en base a negociaciones colectivas, en las cuales al final los sindicatos imponen situaciones que no tienen nada que ver con la realidad a nivel empresa. Aquí es muy importante que la patronal se mantenga firme, que COE insista en la importancia de que la negociación colectiva pueda ser un marco de referencia a la hora de establecer convenios, pero que los convenios se puedan siempre desarrollar a nivel empresa. Porque lo que no puede ser es que volvamos a un escenario como vimos en 2008, 2009, 2010, 2011, en el cual la economía se iba para el hoyo y los salarios seguían creciendo, las horas trabajadas se seguían reduciendo y, en definitiva, pues las condiciones laborales estaban completamente a espaldas de la economía real. Desde que se ha aprobado la reforma laboral, desde el año 2012, España tiene mucha más flexibilidad laboral que antaño, pero sigue teniendo, como digo, mucha menos de la que debería. En cualquier caso, esa reforma laboral, para empezar, frenó la destrucción masiva de empleo, que hizo que el paro subiese del 9 al 26% en cuestión de apenas 4 o 5 años. Y además colocó a España a la cabeza de la creación de empleo y, ojo, que también es importante, la reducción de la temporalidad. Porque bajo esta nueva reforma laboral, el peso de la temporalidad bajó de un 35% en el que estaba instalado históricamente al 25%. Es una reducción muy importante, de 10 puntos.
Además, la contratación se disparó, el número de indefinidos en el aumento neto del empleo llegó a ser ya de tres cuartas partes del nuevo empleo creado cada año. Cada ejercicio se cerró con más de 500.000 de nuevos puestos de trabajo y además se fortalecieron algunos elementos de flexibilidad, como por ejemplo los ERTE, que han sido fundamentales en esta crisis para sostener parte del empleo afectado por el coronavirus. Tocar eso es un sacrilegio económico. Tocar eso es cometer el mayor de los pecados, porque esa es la fuente del crecimiento que ha tenido España en los años anteriores a la llegada al gobierno de Sánchez, y en esta crisis se ha demostrado ser uno de los pocas piezas de reforma política que se han hecho en España que ha sido capaz de aguantar el embate de una crisis tan dura como la que ha venido asociada a la pandemia. Entonces, todo este circo político sobra, no solo porque envía señales contradictorias al sector privado, a las instituciones europeas, a los inversores y, lo que es más importante, a los creadores de empleo, a las empresas, sino porque, por encima de cualquier otra cuestión, jamás deberíamos estar discutiendo sobre la necesidad de revisar, en el sentido de derogar esta reforma laboral. Si la revisamos, tiene que ser para profundizar en ella, para mejorarla, para apuntalarla, para darle continuidad, pero en ningún caso para abolirla.